Bienvenidos a un nuevo video en el cual se explicará lo que es un párrafo narrativo, su estructura y el uso de los conectores que podemos emplear en ello. Un párrafo es un bloque de información que expresa una idea completa. El párrafo contiene oraciones. Está formado por una idea principal y varias ideas secundarias que apoyan o refuerzan a la idea principal. Y finalmente, una idea que concluye o sintetiza la información presentada. Puede estar estructurado de la siguiente manera. Tenemos aquí dentro del párrafo la idea principal. Tenemos dos ideas secundarias, pueden ser hasta tres ideas secundarias, y después una conclusión. Los párrafos narrativos sirven para contar una historia, sea real o ficticia, en orden cronológico. Generalmente se utilizan los verbos en tiempo pasado o conectores temporales. Por ejemplo, ayer caminaba apurada hacia la escuela, pero al pasar por un callejón vi que unos niños molestaban a una gatita. Entonces me llené de valor y les dije que eran unos abusadores. Tomé a la gatita, la metí en mi mochila y luego la llevé a mi casa. Entonces, hemos utilizado varios conectores, ¿sí? Tenemos conectores temporales de anterioridad, tenemos de simultaneidad y posterioridad. Los conectores temporales que podemos utilizar son los siguientes. Cuando, mientras, entonces, luego, en cuanto, simultáneamente, al principio, después de un tiempo, en esos días, antes que, después de que, más tarde, de pronto, repentinamente, por último, desde que, a partir de, hasta que, en el comienzo, a continuación, inmediatamente, actualmente. Y tenemos aquí los conectores de anterioridad. Antes, hace tiempo, inicialmente, en primer lugar, al principio, al comienzo. Estos conectores puede utilizarlo al momento de que usted inicia su historia. Hace mucho tiempo, sí, en aquella isla nació una bella princesa. Entonces está utilizando hace tiempo, ¿ya? O al comienzo. Simultaneidad, tenemos los siguientes: al mismo tiempo, a la vez, mientras tanto, entonces, simultáneamente, en ese instante, hoy, ahora. Y tenemos los conectores de posterioridad: más tarde, después, con el paso del tiempo, posteriormente, finalmente. Vamos a leer y analizar la siguiente estructura del párrafo. Alonso Quijano, un viejo hidalgo aficionado a las novelas de caballerías, decide nombrarse caballero andante y salir a repartir justicia por los caminos de la Mancha, acompañado de su fiel escudero y su noble Rocinante. Vivirá curiosas aventuras, llenas de imaginación, valentía y buen corazón. Entonces, la idea principal, ¿sí? Porque solo hay una idea principal en un párrafo. Alonso Quijano decide nombrarse caballero andante y salir a repartir justicia por los caminos de la Mancha. Esa es la idea principal, lo más importante de ese párrafo. Mientras que las ideas secundarias son las que refuerzan a la idea principal. Alonso Quijano es un viejo hidalgo aficionado a las novelas de caballerías. Lo acompaña su fiel escudero, ¿ya? Son ideas secundarias que respaldan la idea principal. Vamos ahora sí a la conclusión. Vivirá curiosas aventuras llenas de imaginación, valentía y buen corazón.
Vamos a subrayar los conectores temporales en estos párrafos, ¿ya? La reina mora y tenemos el hermano rico y el hermano pobre. La reina mora. Hace tiempo, en un pueblo lejano, vivían un rey y una reina, que eran muy felices. Cada vez que el rey salía del palacio, la reina siempre salía al balcón a esperar. Entonces, en una ocasión, pasó cerca una mulata encantadora con poderes especiales. ¿Ya? Entonces, hemos resaltado esos conectores temporales. Hace tiempo, cada vez que, entonces, en una ocasión. Vamos con el siguiente cuento. El hermano rico y el hermano pobre. Tras las montañas vivían dos hermanos. Uno era rico y tenía una granja, mientras que el otro era pobre y pasaba muchas necesidades. Repentinamente, el hermano pobre encontró un tesoro escondido cerca de su casa. Entonces, tenemos aquí los conectores, mientras que repentinamente, entonces. Vamos a realizar las siguientes actividades. Una narración es un relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Vamos a completar el siguiente esquema. En los textos narrativos suelen aparecer los siguientes elementos. Tenemos narrador, es quien cuenta la historia. Tenemos como personajes, que son los que intervienen en la historia y pueden ser protagonistas y personajes secundarios. Los protagonistas son los personajes principales. Dentro de los protagonistas encontramos al héroe y también al villano. Los personajes secundarios son los que acompañan a los protagonistas. Encontramos también dentro del marco al tiempo y al lugar en el que ocurre la historia. Y tenemos por último las acciones. Es lo que ocurre a los personajes. Vamos a marcar las siguientes características de lo que es un texto narrativo. Un texto narrativo es un libro de texto que cuenta una historia. Es un texto que relata una historia real o ficticia en un lugar y en un tiempo concreto. O es algo que no se sabe si sucedió o se imaginó en un día. Entonces la respuesta correcta es B. Es un texto que relata una historia, sea real o ficticia, en un lugar y en un tiempo concreto. Vamos a resaltar las características de un texto narrativo. Siempre es ficticio y nunca es real. Narra un relato que puede ser real o ficticio. En este caso, es una característica del párrafo narrativo. Puede tener uno o más personajes. En este caso, sí, puede haber uno o varios personajes. ¿Solo puede haber un personaje? No. ¿Se desarrolla en un espacio y en un tiempo? Ajá, es una característica. No se sabe nunca el tiempo y tienes que adivinarlo. No. ¿Tiene un objetivo? Pues sí, tiene un objetivo. Solo lo escribes para
mandar recaditos a tu familia? Pues no, ¿ya? Entonces hemos encontrado las características del texto narrativo. Elige los ejemplos de textos narrativos. En este caso dice cuentos de leyendas, es un cuento narrativo. Tenemos aquí un escrito, ¿sí? Que es un cuento narrativo. Aquí tenemos una película, sí, aquí una imagen nada más, y aquí una señalética. ¿Cuál es la estructura de un texto narrativo? Siempre tiene que tener un título, una introducción, un desarrollo y un desenlace. En este caso, pues, la respuesta correcta es el literal B. Vamos a responder si la definición correcta de un párrafo narrativo, ¿ya? Es aquel que cuenta una situación real o imaginaria. Tiene un orden de los acontecimientos, va contando en orden cronológico, ¿ya? Entonces, esta es la definición del párrafo narrativo. El párrafo descriptivo es cuando describe los detalles de la situación o de un personaje, ¿ya? Identifica y escribe a qué tipo de párrafo corresponde. Debemos identificar, pues, el párrafo narrativo. En este caso, es el que vamos a leer a continuación. Un joven vivía en una casita al lado de un bosque. De regreso a casa, durante un día de invierno, oyó un ruido extraño. Se puso a caminar hacia un campo lejano de donde venía el sonido, y allí descubrió un pajarito sobre la nieve llorando del dolor. Una flecha clavada en su ala tenía, pero el joven muy cuidadosamente se la quitó. El pajarito, ya libre, voló hacia el cielo y desapareció. Nos está narrando, nos está contando, pues, una historia. Y acá tenemos un ejemplo de un párrafo descriptivo en la cual describe características o cualidades, pues, de un gatito. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.